Estructura y función de los organelos celulares. La célula, que es la unidad fundamental de la vida, tiene organelos cuya función es realizar el metabolismo de la misma célula. Analicemos la estructura y función de los organelos celulares. Citoesqueleto. Formado por microfibrillas y microtúbulos dispersos en el citoplasma, da forma y sostén a la célula. Membrana celular o plasmática. Es la cubierta externa que da a la célula protección y forma, permite mantener su integridad e individualidad y regula la entrada y salida de sustancias. A esto se le conoce con el nombre de transporte celular. Esta entrada o salida de sustancias está determinada por los siguientes factores. Tamaño de la partícula. Concentración de las partículas. Disolución de la partícula. Polaridad. De manera que algunas partículas pasan libremente, otras con dificultad y otras más no pueden pasar. Esta característica de la membrana se conoce como semipermeabilidad o permeabilidad selectiva. A continuación se describen sencillamente los dos tipos de transporte. Transporte pasivo. Durante este las sustancias pasan de un lado a otro de la membrana, movidas por una diferencia en la concentración de la sustancia que las desplaza de una zona de mayor a otra de menor concentración, gradiente de concentración. Esto no implica un gasto de energía para la célula. Existen a su vez, dos casos de transporte pasivo. Difusión simple. Es el movimiento de átomos, moléculas o iones de un área de mayor a otra de menor concentración, por ejemplo, oxígeno, dióxido de carbono, etc. Osmosis. Es el movimiento de agua a través de una membrana, desde una región de mayor a otra de menor concentración de este líquido. Existe, además, otro factor que determina el paso de agua, la presión osmótica, fuerza del agua para atravesar una membrana con permeabilidad selectiva, que es directamente proporcional a la concentración de la solución. Transporte activo. El movimiento de moléculas o iones en la célula ocurre en contra del gradiente de concentración, es decir, de una región de menor a otra de mayor concentración. Esto implica un gasto energético, suministrado en forma de adenosintrifosfato. Un ejemplo de transporte activo lo constituyen las bombas de iones que impulsan o fuerzan a las partículas a pasar a través de la membrana plasmática. Entre las bombas más comunes se encuentran las de intercambio de sodio y potasio, las de calcio, así como iones de hidrógeno. Núcleo. Es el rector de las funciones celulares, contiene a los cromosomas, cromatina, y al nucleolo, y presenta una envoltura nuclear, controla la herencia, ADN, y dirige la división celular. Se presenta en todas las células eucariotes, aunque en algunas estructuras se pierden al madurar, como es el caso de los glóbulos rojos, eritrocitos. Nucleolo. No tiene membrana propia, es un conglomerado de ADN y proteínas, cuya función es formar los ribosomas. Pared celular. Es una capa rígida, externa a la membrana plasmática, formada por celulosa en vegetales y de quitina en hongos. Sus principales funciones son proporcionar rigidez, forma y sostén a las células. Centriolos. Filamentos formados por 9 pares de microtúbulos a su alrededor, formadores de cilios y flagelos. Retículo endoplásmico. Red membranosa que comunica la membrana plasmática con el núcleo. Es de dos tipos: liso, participa en síntesis y transporte de lípidos, y rugoso, asociado a los ribosomas y la síntesis de proteínas. Peroxisomas. Estructuras casi esféricas, muy pequeñas, que contienen enzimas, principalmente catalasas. Participan en procesos oxidativos, como la degradación del peróxido de hidrógeno, H2O2. Lisosomas. Estructuras esféricas que contienen enzimas digestivas, efectúan la degradación o digestión de nutrientes, bacterias, organelos dañados, etc. Mitocondrias. Cuerpos ovoides con doble membrana. La membrana interna se pliega para formar crestas, contienen ADN, ribosomas y sustancias requeridas para la cadena respiratoria. Son los sitios donde se realiza la respiración celular y, por lo tanto, donde se produce la energía, ATP, para las funciones celulares. Ribosomas. Gránulos densos formados de ARN, sintetizan proteínas. Aparato de Golgi. Es la continuación del retículo endoplásmico, en él se distinguen vesículas y cisternas membranosas. Su principal función es almacenamiento, modificación y empaque de sustancias de secreción.